del Plata. En el marco del Plan Anual de Actividades de la Agrupación Buzos Tácticos, su personal reforzó el adiestramiento en técnicas de fast rope en el mar, desde una aeronave hacia una unidad de superficie. La ejercitación se inició con el embarco de buzos tácticos en un helicóptero Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros perteneciente a la Fuerza Aeronaval N Indicador Ordinal Masculino 2, provistos de equipamiento completo. La aeronave decoló desde la base naval Mar del Plata, y puso rumbo mar adentro en demanda del patrullero oceánico Ara Contraalmirante Cordero, que se encontraba en navegación, a unas 30 millas de la costa marplatense. Al sobrevolar la cubierta de vuelo de la unidad de la División Patrullado Marítimo, se inició la maniobra de desembarco de los miembros de las Fuerzas Especiales mediante técnicas de descenso con cuerda rápida, fast rope por su nombre en inglés, lo que permite una maniobra de abordaje inmediato de la unidad. Esta actividad, junto a otras planificadas que se desarrollan a lo largo del año, permiten mantener al máximo las capacidades del personal de la unidad, para ser empleada ante cualquier requerimiento operativo.